¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde el Colegio de Ingenieros del Perú, aquí en la avenida Arequipa en Miraflores. Y hoy, gracias a la imaginación, gracias a la ficción, vamos a viajar hasta un país fascinante, tórrido, caribeño, un país que produce una de las mejores literaturas de América Latina y probablemente del mundo. Vamos a ir hasta Colombia con dos de sus escritores más importantes, William Ospina y Pablo Montoya. Bienvenido a Casa Tomada. Tengo el gusto de comenzar este programa con un extraordinario escritor colombiano a quien yo admiro mucho, William Ospina, autor de libros fundamentales. Yo he leído Ursúa, he leído El país de la canela y La serpiente sin ojos, que es una trilogía sobre la fundación de Colombia, sobre los primeros años de este país fascinante. Y lo primero, William, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Lo primero que quería preguntar es algo que a mí me intriga mucho. William Ospina, Juan Gabriel Vázquez, Piedad Bonet, Pablo Montoya, Héctor Abad. ¿Qué tiene el agua de Colombia que produce tantos y tan buenos escritores? Bueno, es un fenómeno del presente y yo diría que tiene mucho que ver con ello el hecho de que después de mucho tiempo en que Colombia no era un país muy hospitalario para la literatura, donde los escritores tenían que irse a escribir en México o en otra parte, después del Premio Nobel de García Márquez, yo creo que la sociedad colombiana es mucho más receptiva con la literatura, más acogedora con sus escritores y de pronto los visibiliza más. Siempre hubo muchos escritores, pero no encontraban fácilmente su nicho y su público. ¿De dónde proviene ese interés? ¿Del éxito de García Márquez, de la notoriedad de García Márquez, o de las historias de García Márquez, o de las historias de los escritores colombianos, o de la sensibilidad de los escritores colombianos? Es decir, ¿es una aproximación desde el marketing o es una aproximación desde la literatura? Yo creo que todo contribuye un poco. Por un lado, García Márquez encontró un lenguaje para hablar de Colombia, para hacer sentir a Colombia incluso orgullosa de sí misma, pero no solamente eso, sino que su fama tiene la doble característica de que le gusta a los grandes y exigentes críticos y también a la gente común. Es un autor muy popular y hasta la gente que no ha leído nunca otro libro se deja arrebatar por las historias de Gabo, de manera que él sí ha generado una simpatía hacia la literatura de todos los sectores. Una unanimidad. Sí. ¿Qué sintió cuando García Márquez dijo que era uno de sus herederos? Bueno, no escuché la frase cuando él la habrá pronunciado, pero de todas maneras, para mí fue... Estaba reseñada en Ursúa. Sí, bueno, había hablado bien de esa novela, sí. Para mí fue un gran hecho de mi vida el haberlo conocido, el haber disfrutado de su amistad, y él mantenía muy atento a las nuevas voces de la literatura colombiana y hacía siempre el esfuerzo por acercarse a pesar de vivir lejos del país y bueno, es un estímulo extraordinario. Cuando escribe esta trilogía tiene un punto de partida cuando descubre las historias que lo fuerzan a buscar el origen de Colombia. Bueno, yo siempre me había preguntado por qué la poesía no había conservado algo de la sustancia de la conquista de América, que era un hecho tan asombroso, solo comparable a la conquista de otro planeta, ¿no? Cuando las dos mitades del planeta se encontraron y no se reconocieron y se dio este choque tan violento. Y un día me encontré con un poema de Juan de Castellanos, un cronista de Indias y un soldado de conquista, que dejó escrito el poema más extenso de la lengua castellana, contando minuciosamente lo que fue la conquista del Caribe, de Venezuela, de Colombia, del Amazonas, y bueno, comprendí que tenía razón Homero cuando dijo que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar.
De manera que después de leer ese poema y dedicar mucho tiempo a reconstruir la vida de Juan de Castellanos, ya me sentía en condiciones de contar un relato sobre la conquista que terminó convirtiéndose en 3 novelas. En 3 novelas. Escoge la novela porque, bueno, no lo he dicho al comienzo de la presentación, pero además de novelista, o antes de ser novelista, ha sido ensayista y ha sido poeta. Escoge la novela porque es este género total que permite el ensayo, que permite la poesía, que permite la historia, que permite todo. Bueno, ahora yo puedo ver la novela, sí, pero cuando iba a escribir por primera vez, la palabra novela me intimidaba mucho, ¿no? Ya. Yo sentía que solo algunos expertos que tenían los arcanos de la literatura podían saber cómo se hace una novela, entonces ni siquiera me atrevía a llamar así lo que yo quería hacer. Yo estaba haciendo un relato más o menos extenso, comparando los 2 primeros viajes al Amazonas, y de ahí se fueron saliendo estos 3 libros distintos, pero después de que ya los demás los llamaron novelas, ya no me asusta tanto llamarlos así. La primera historia, la primera novela se llama Ursúa y cuenta la historia de Pedro de Ursúa, fundador de Pamplona, un pueblo en Colombia. Curiosamente, los españoles en este intento de conquista importaron nombres, Trujillo, Pamplona, ¿verdad? Sí. En algún lugar ha dicho que es el comienzo de la globalización, la conquista. ¿Por qué? Bueno, yo diría que la historia de la humanidad ha sido una historia creciente de la tentación de la globalización. Ya decían que el cristianismo era la fusión de 3 culturas nacionales distintas, y Gibbon, el historiador de Roma, el autor de La declinación y caída del Imperio Romano, decía que en el cristianismo estaban el monoteísmo hebreo, la filosofía griega y la voluntad de universalidad del Imperio Romano. De manera que ya allí había unas fusiones, unas mezclas. Pero claro, en el siglo XVI, por primera vez se encontraron esas 2 mitades del mundo. Llegó aquí la sociedad mercantil, llegó aquí... El castellano. Llegaron además no solo los europeos, sino los africanos, y yo diría que América se convirtió a partir de ello en el punto de encuentro de todos los continentes del mundo, porque como aquí no tenemos pueblos originarios, entonces aquí los africanos llegaron hace 4 siglos, los europeos llegaron hace 5 siglos, y los indígenas llegaron, y los asiáticos llegaron hace 20.000 años, ¿no? De manera que todos somos inmigrantes de algún modo, y en esa medida el planeta se reencontró y empezó a interactuar más en América que en cualquier otra parte. ¿A qué le suena la palabra identidad, tomando en cuenta lo que acaba de decir? En América es muy difícil hablar de identidad porque identidad supone que somos idénticos. Y es muy difícil ser idénticos cuando tenemos tantas procedencias y tantos orígenes distintos. Yo, cuando pienso en Colombia, pienso mucho más en diversidad que en identidad, y pienso en la extrañeza de un país donde la mayor parte de las cosas llegaron de afuera. Lo único que podríamos llamar auténtico, original, nativo, es la naturaleza y son los climas, ¿no? Que a veces es lo que menos conocemos. Sí. Pero la lengua llegó de otra parte, la religión llegó de otra parte, las instituciones fueron tomadas a inspiración de otro sitio, el mercado, la ciudad del mercado, todo llegó de afuera un poco, pero lo interesante es que hemos llegado a convertirlo en parte de nuestro ser, de manera que América Latina es una mezcla de cosas muy heterogéneas, es una región de fusiones, y en otros países más que en Colombia, en Perú mismo y por supuesto en Argentina, las migraciones llegaron después de todas partes y somos un mosaico riquísimo de lo que es la cultura planetaria. No sería posible un autor como Jorge Luis Borges que plantea esa convergencia de culturas y que esté interesado en el budismo zen y en el indostán y en las sagas nórdicas y en el islam, si no fuera latinoamericano. Algunos dicen que él es muy europeo, pero los europeos no tienen tanta universalidad. No sé si fue Borges el que dijo que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los mayas y los argentinos de los barcos. Así es. ¿También la violencia fue importada? Bueno, no creo. Yo creo que la violencia es parte de la condición humana, pero por supuesto hay 2 clases de violencia, diría yo. La violencia ritualizada de todos los pueblos nativos del mundo. Cuanto más
usemos la palabra que no es adecuada, primitivo es un pueblo, más ritualizada tiene su violencia. Es curioso, se pensaría que es al revés, que los pueblos nativos son bárbaros, y no, los pueblos nativos tienen muy ritualizada su violencia, tienen que pedirle permiso a muchas divinidades para hacer la guerra, y uno puede ver, por ejemplo, en la sociedad griega antigua, toda la ritualidad que requería la guerra, todo el ceremonial que comportaba, el honor del guerrero, mientras que es la sociedad moderna la que ya no tiene escrúpulos, le declara la guerra al otro y lo ataca sin ceremonias de ningún tipo y sin rituales de ninguna clase. De manera que yo creo que cuando ocurrió la conquista de América, ya hubo un choque entre dos maneras de la guerra. La manera muy ritualizada de la guerra inca, ¿no?, en donde Atahualpa jamás podía esperar que le iban a atacar por sorpresa porque él no les había hecho nada y no habían cumplido con ninguna ceremonia, y los otros, que ya eran hijos de la edad de Maquiavelo, podían atacar y disparar cañones sin que hubiera motivo. Ahora, también nace la fascinación, nace el exotismo con la conquista, ¿no? Es decir, esa mirada desde fuera de lo diferente, de lo que existía aquí. ¿Tenemos todos esa mirada ahora, en este momento, nosotros que finalmente somos seres occidentales, a pesar de haber nacido en estas tierras? Bueno, sí, al comienzo fue muy interesante porque los europeos llegaron aquí buscando oro, por supuesto, pero también buscando sueños, buscando todo lo que habían perdido en Europa o todo lo que habían soñado en Europa. Así como Ariosto decía que en la luna aparece todo lo que se ha perdido en la tierra, los conquistadores buscaban aquí gigantes, enanos, sirenas, endriagos, amazonas, a veces incluso los encontraban. Claro, las amazonas, por ejemplo, son el tema de su tercera novela. Así es. De la trilogía. Y entonces nuestra sociedad creció un poco, no solo al calor de las guerras y de la codicia y de la búsqueda de oro, sino como de la búsqueda de sueños. Nunca ha dejado de acompañar a nuestra cultura ese costado de la imaginación un poco delirante. Son fascinantes las crónicas de conquista, ¿verdad? Que cuentan lo que se ve, pero cuentan muchas imaginaciones también. Claro, claro, también, y porque a veces ellos veían lo que querían ver, ¿no? Eran un poco quijotescos, por algo España resumió después toda esa aventura de América en un personaje como el Quijote, ¿no?, que sale buscando también una edad heroica y sale buscando gigantes y enanos, es decir, todo eso, y dragones, ese mundo que parece pura imaginación de Cervantes, era lo que España había vivido durante un siglo en América. Sí, claro, claro. Tenemos que hacer una pausa, pero quería contar que William Ospina ha venido al Perú para presentar El año del verano que nunca llegó, una novela fascinante, una novela... Vamos a hablar de eso, pero a mí me interesa mucho cómo escoge sus temas. Hemos hablado, lo hemos insinuado en el comienzo del programa, pero esta es una novela que tiene que ver con Drácula, con Frankenstein, con algunos de los monstruos más célebres de la historia y con su origen, con su nacimiento. Volvemos en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con William Ospina. William ha venido a presentar El año del verano que nunca llegó, que parte de una anécdota increíble. Tiene que ver con la mayor explosión volcánica que se registró en Indonesia en 1815, que ocasionó una nube en toda Europa y que llevó a un grupo de jóvenes escritores a reunirse en Villa Diodati para jugar un juego, que era retarse a escribir el relato más terrorífico, ¿verdad? De ahí nacen los dos personajes más célebres, digamos, de ese entonces, que son Drácula y Frankenstein.
Esta anécdota, que es una anécdota conocida, ¿cómo la escoge, cómo la selecciona, qué le interesa? Bueno, yo siempre he sido un buen lector de los poetas románticos y siempre me ha interesado mucho el romanticismo como movimiento artístico y también como espíritu vital de una época. Y Lord Byron, pues es el héroe romántico por excelencia. Bertrand Russell dejó escrito que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi luchando por la libertad de Grecia. De manera que yo la vida de Byron la había rastreado por mucho tiempo y la vida del poeta Shelley, que fue su gran amigo y que es el otro gran poeta romántico de Inglaterra, pero nunca me había detenido a pensar cuáles fueron las circunstancias en las que se encontraron los dos poetas y se conocieron en el exilio, y precisamente en Suiza. Comprender o enterarme de que el momento en que los poetas se encontraron fue un momento en que literalmente se apagó el mundo. Cuando debía llegar el verano a los Alpes suizos, llegó otra vez el invierno, la oscuridad, la borrasca, el frío, y que ellos quedaron atrapados por 3 días que fueron como una sola noche, a orillas del lago Lehmann en Suiza, en Villa Diodati. Eso me interesó mucho. Pero además saber que esos dos grandes monstruos de la modernidad, que son el vampiro y Frankenstein, nacieron en la misma casa, la misma noche, despertó en mí la obsesión. Yo ya quería saber de qué manera se concatenaba todo eso, ¿no? ¿Qué tenía que ver el encuentro de los poetas, la llegada del invierno súbito y anormal, la casa donde se encontraron y el nacimiento de estas leyendas literarias que después se convirtieron ya en mitos? La gente no ha leído los libros, pero le tiene miedo a Frankenstein y al vampiro, claro, sí, por supuesto. y habla de ellos continuamente. De manera que esas circunstancias me llevaron a interrogar esos hechos, y algunos acontecimientos de mi propia vida fueron como abriéndome las puertas de esta historia. Poco después de yo obsesionarme con esto, tenía un viaje programado a Ginebra para dictar una conferencia, y me dije, bueno, tal vez voy a poder conocer la casa donde ocurrió todo esto. Y la verdad es que 3 semanas después, la noche en que llegué a Ginebra, alguien me llevó a conocer la casa, y a medianoche estaba yo mirando el sitio donde habían nacido los monstruos, y esto incrementó en mí, digamos, el deseo de saber, de interrogar cosas, y ya durante 4 años no paré de buscar en libros, en bibliotecas, en enciclopedias, en casas, en cementerios, por distintos países. ¿Qué tienen estos monstruos que nos atrapan, que nos fascinan, que nos llama la atención desde ese entonces y que hace que no pierdan su actualidad? Ahí hay muchas cosas que se combinan, ¿no? Por un lado, a fines del siglo XVIII parecía haber triunfado la razón. El racionalismo alemán, el empirismo inglés, la ilustración francesa habían producido en la humanidad europea la sensación de que la razón ya lo iba a dominar todo, lo iba a iluminar todo, que ya no habría más misterios, que ya no habría más secretos del mundo. Y entonces de repente surgió la generación romántica que dijo, no, la razón nos puede servir para construir unos puentes y unos edificios y para tener unos instrumentos para vivir confortablemente, pero hay un montón de cosas que la razón no responde. La oscuridad, la locura, el miedo, el terror, la pasión, la muerte. Y entonces empezaron a cantarle a todas esas cosas que la razón no podía responder. Que finalmente es cantarle a la humanidad, porque la razón es coherente y los seres humanos podemos querer y odiar a una misma persona, ¿no? Claro, claro. Entonces ellos entendieron que hay un costado sombrío y que ese costado oculto, esa noche, es también un surtidor de cosas maravillosas, de relatos, de historias, de músicas, de sueños, y que el ser humano no puede vivir sin fantasía. Entonces, estos monstruos nacen de esa convicción de los románticos, ¿no? De que lo monstruoso también tiene un lugar en el mundo, de que la fealdad, el horror, tienen un lugar que no es necesariamente menor. La humanidad ha sentido fascinación por esos monstruos. Si la razón hubiera triunfado de una manera absoluta, esos monstruos habrían sido desechados como tonterías que se le ocurrieron a alguien, pero todo el siglo XIX y todo el siglo XX estuvieron fascinados con esas historias y cada vez más, y Frankenstein es uno de los personajes más exitosos del cinematógrafo. Aún hoy. Qué curioso que además ambos personajes hayan sido ideados, inventados
por dos escritores que en ese momento eran anónimos, eran los menos importantes de quienes se reunieron ahí en Vía Diodati, ¿no? Sí, porque estando Lord Byron y estando Percy Shelley presentes, uno esperaría que fueran ellos los que crearan las historias más memorables. Mientras que John Polidori, que era el médico de Byron, un muchacho de 21 años en ese momento, o Mary Shelley, que tenía 18 años, pero que sí estaban de verdad aterrorizados, fueron como los discípulos de estos poetas y los que sí de verdad dejaron brotar de sus almas los monstruos que los otros tal vez no habrían considerado tanto, de manera que en esa noche también se dio una suerte de terrorífico taller literario donde eran los no profesionales los que concibieron finalmente las historias más admirables. Es una maravilla, quizá porque no estaban contaminados, porque no tenían una obra antes que de alguna manera marcaba un camino, ¿no? Bueno, uno no sabe. Y esas fueron obras, digamos, las únicas, no las únicas obras, pero las obras que los inscribieron a ellos en la leyenda. Sí. Polidori no pudo escribir más porque su vida fue muy trágica y su relación con Byron lo llevó al suicidio 4 o 5 años después. Y sin embargo la familia de Polidori, que era un inmigrante italiano en Inglaterra, terminó siendo importantísima para la literatura inglesa posterior. Sus sobrinos fundaron la Hermandad Prerafaelita y se apoderaron de la cultura inglesa. Sí, y Mary, pues digámoslo así, encarnó los anhelos de su madre, que era una gran feminista, y de su padre, que era un gran anarquista, y se convirtió en la encarnación de la mujer libre, de la mujer creadora, de la mujer que no solo tiene derechos civiles, sino derechos estéticos. Claro. Qué curioso que las palabras cambien de sentido, pierdan su sentido original con tanta facilidad, ¿no? Por supuesto con el paso de los años. Porque decir que Drácula y que Frankenstein son dos personajes románticos rechina ahora, ¿no? Sí, porque el romanticismo terminó convirtiéndose, o muchos terminaron viendo en él solamente una expresión de amor, de emoción, sí, de ternura y de sentimentalismo. Pero el romanticismo, como en la frase que yo decía de Bertrand Russell a propósito de Byron y de su lucha por la libertad, era mucho más. Era el sueño de grandes invenciones, de grandes conquistas, de grandes pasiones. Y bueno, grandes personajes románticos fueron no solamente Byron, sino alguien a quien Byron admiró más que a nadie, que era Simón Bolívar. Bolívar es uno de los grandes personajes románticos de la historia de América. Quería preguntarle en los últimos minutos que nos quedan de esta conversación que he disfrutado tanto por el proceso y por el narrador y por la técnica, porque esta novela es una novela escrita desde muchas perspectivas, es una novela que recurre a muchas posibilidades técnicas, ¿no? Desde la elección del narrador hay ahí una gran apuesta técnica. Sí, bueno, lo que pasa es que lo primero que yo advertí es que esta era una historia que había sido contada muchas veces. Hay muchos libros que se han escrito sobre ella, hay películas que se han hecho, como Remando al viento de Gonzalo Suárez, o como la película Gothic de Ken Russell, y se han hecho óperas y se han hecho muchas cosas, y yo me preguntaba por qué una historia que ha sido tan contada sigue para mí tan llena de enigmas. Yo no entiendo muchas cosas, tengo un montón de preguntas, y lo que hizo que yo persistiera en el deseo de escribir este libro era la convicción de que aunque fuera muy contada, los enigmas seguían vivos allí. Me pregunté quién podría narrarla y hasta traté de jugar a la idea de que alguno de los personajes que estuvieron en esa casa fuera el narrador, pero ellos no alcanzaron a comprender la importancia de lo que vivieron en esos días allí. Tenían que pasar las décadas para que estos monstruos y estas invenciones tuvieran la repercusión que tuvieron sobre la cultura y sobre el siglo XX. De manera que finalmente comprendí que yo, que llevaba rastreando esta historia durante tanto tiempo, tal vez era el único que podía tratar de darle un hilo conductor a todos estos hechos, y me resigné a ser el narrador de la historia. No era una historia que yo tuviera prefabricada de antemano, yo tenía que vivirla para irla contando, de manera que la escribí más como con la intuición que con un esquema, y todo el tiempo viviendo la zozobra de estar como avanzando en la oscuridad sin saber muy bien qué iba a encontrar, pero espero que eso le haya dado su tensión y su intriga. Finalmente, William, ¿cuáles son los grandes monstruos de esta era?
Yo siento que también nacieron allí y que estos muchachos románticos, estos muchachos que gestaron la era romántica, tenían una perspicacia muy grande para advertir hacia dónde iba el mundo. Porque Mary Shelley no solo concibió el monstruo Frankenstein, y no solo, como dicen muchos, creó un nuevo género literario, que es la ciencia ficción. Ella, la pregunta central que tenía era, ¿crearemos alguna vez vida artificial? ¿No? ¿Seremos capaces de abandonar el agradable método tradicional y empezaremos a hacer criaturas vivas en laboratorio? Y bueno, es una pregunta que todavía está suspendida sobre la cabeza de la humanidad. Si vamos a empezar, si la ingeniería genética va a terminar haciendo seres vivos en laboratorio, y qué relación vamos a tener con esos seres, e incluso otra de las preguntas no es solo la vida artificial, sino la inteligencia artificial. Ya estamos en manos de la inteligencia artificial, y Stephen Hawking ha dicho hace poco que tal vez un día las máquinas se van a cansar de nuestra imperfección y quién sabe qué van a hacer con nosotros. Ojalá que no tengamos que vivir para saber qué harán con nosotros. William, muchas gracias por estar en Casa Tomada. Ha sido realmente un placer conocerlo y poder conversar con usted. Un gran placer. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y seguimos hablando de Colombia y de su gran literatura. Y para eso estuvimos en el bloque anterior con William Ospina y ahora estamos con Pablo Montoya, un extraordinario escritor colombiano que ha publicado Tríptico de la Infamia, ganador del Premio Rómulo Gallegos 2015. Es un gusto, Pablo, que hayas venido aquí, es un placer. Muchas gracias por la generosidad y qué suerte que podamos tenerte en Lima para conocer un poco la historia que hay detrás de esta novela fascinante que es Tríptico de la Infamia. Se llama Tríptico de la Infamia porque en realidad son 3 historias, ¿verdad? Es una novela que incluye 3 historias de 3 pintores. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de qué va la historia? Bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. La novela de alguna manera plantea una preocupación que yo he tenido desde hace tiempo y que he registrado en algunos de mis libros anteriores. Es ese vínculo entre pintura y literatura. La novela, como dijiste, recrea los avatares, las vidas un poco azarosas, pero al mismo tiempo apasionantes de 3 pintores protestantes del siglo XVI y la relación que mantuvieron con las guerras de religión que, como tú sabes, pues, atravesaron toda la geografía cultural, social de Europa, y también la relación que tienen con la conquista de América. Entonces me interesó mirar esos puentes conflictivos, por el mismo tiempo muy interesantes, entre América y Europa, con 3 pintores casi desconocidos. No son pintores mayores de la tradición artística europea, pero eso me permitió un poco pues como deslizarme con cierta soltura a través de la invención, sí, de la recreación de la historia, de las vidas de estos pintores. Esta es una novela que se ha presentado como novela histórica, pero tú me dices que tiene una gran carga de invención. ¿Cómo manejas ese equilibrio? Como se trata de 3 pintores sobre los cuales no hay mucha información sobre sus vidas, en razón de que son pintores cuyas obras no impactaron fuertemente el mundo europeo, salvo quizás el tercer pintor, que es Theodore de Bry, que fue el que ilustró la brevísima destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, y es uno de los pilares, digamos, junto a Bartolomé, de la famosa leyenda negra de la conquista. Pero creo que el impacto de Theodore de Bry fue más de tipo social, digámoslo así, que artístico, como editor, entonces, pero los otros pintores son muy poco conocidos, y eso me permitió introducirme en esos vacíos que ofrece la historia y recrear. Evidentemente la novela histórica que yo planteo en Tríptico de la Infamia es una novela
o sea, yo juego como la concepción de que la novela histórica es un artefacto literario. O sea, uno no puede leer la novela histórica buscando verdades del pasado, verdades reales, entre comillas. Lo que el lector debe buscar en la novela histórica es simplemente un goce literario, una posibilidad de acercarse al pasado, pero de la mano de la imaginación literaria. Pero es bien curioso cómo las novelas terminan escribiendo la historia, mucho más a veces que el propio trabajo de los historiadores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las guerras napoleónicas y Tolstoy, o pienso, por ejemplo, en La Comuna de París y Los Miserables. Es bien curioso ese claro. Ejercicio que hace la literatura, la ficción, la mentira finalmente, de construir verdades históricas, ¿no? Claro, sí. Inclusive en Francia, a fines del siglo XIX, se proponía que se leyera, por ejemplo, Rojo y Negro, La Cartuja de Parma de Stendhal, para entender mejor y conocer mejor las guerras napoleónicas. Bien, claro. Sí, o sea, siempre ha sido como es un coqueteo que ha habido, una relación más de amor que de odio entre la historia y la literatura. Ahora estamos en el siglo XXI y han digamos, cruzado tantas aguas bajo los puentes, como se dice, que yo soy de los que pienso, de todas maneras, que la literatura es sobre todo un placer estético y que evidentemente hay que leer las novelas un poco, o sea, hay que pensar que las novelas plantean no la verdad histórica, sino la verosimilitud literaria de esa recreación de los eventos pasados. Evidentemente es una opinión personal, pero yo sé que las novelas históricas ayudan de alguna manera a desbaratar los discursos oficiales de la historia, esas verdades sacrosantas que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, en toda la geografía latinoamericana, y que la novela, de alguna manera la literatura, se enfrenta a esas verdades sacrosantas y las cuestiona, y ahí se va edificando sin duda alguna otra manera de comprender el pasado. Tú comenzaste mencionando a Debris, que es el tercero de los pintores que presentas en el libro, y bueno, tomo, digamos, a Debris para comenzar a hablar de cada uno de ellos. Dices que él contribuyó junto con Bartolomé de las Casas a la construcción de la leyenda negra de la conquista. Bartolomé de las Casas con sus testimonios y Debris con sus imágenes crudísimas del genocidio, digamos, o de lo que él, digamos, presenta como un genocidio. Te lo digo así porque después de haber investigado a este pintor, ¿a qué conclusión has llegado sobre esa leyenda histórica? ¿Es una leyenda o realmente fue un genocidio? Creo que sí, realmente fue un genocidio. Evidentemente, en la historia de nuestra tradición literaria se nos ha dicho, o se nos dijo durante mucho tiempo, que ese genocidio fue justificado, que ahí estaba la religión de por medio, valores culturales de una civilización, y no solamente culturales, también militares, de una civilización mucho más poderosa que la que había en América. O sea, más que un encuentro, hubo un desencuentro. Un choque. Un choque en la que perdieron, sin duda alguna, los pueblos nativos de América. El exterminio fue por causas directas e indirectas, ¿no? En realidad, la gran cantidad de indígenas que murieron fue por causas, por las enfermedades. Sí, fue la primera gran guerra bacteriológica de la historia, ¿no? La gripe mató muchísima gente. La gripe, claro, hubo el sarampión, se nos dijo que la sífilis venía de América, en realidad venía de Europa, pero de todas maneras hubo un exterminio también por causas violentas, por maltrato, por trabajos forzados, como diríamos, por una aniquilación de orden militar, digámoslo así. Entonces yo creo que sí, hubo un genocidio, el más, digamos, desde el punto de vista cuantitativo es el más grande que ha sucedido en la historia, eso ya lo dicen los demógrafos contemporáneos, se trata de un genocidio de casi el 90-95% de la población. Qué bárbaro. ¿Y cómo lo retrata Debris? ¿Qué tanto lo interpreta? ¿Qué tanto lo ficciona? Bueno, el Debris real, el Teodor Debris real, era protestante y evidentemente a él le interesó mostrar todo el aspecto cruel que hizo la España en la conquista, ¿no? Porque España además era el enemigo religioso. Estamos en la época de Felipe II, ¿sí? Que era el monarca defensor de la contrarreforma, el que dijo: yo voy a combatir la herejía luterana, la herejía hugonote.
Entonces lo que hace Teodoro de Bry en ese contexto del siglo XVI es simplemente ilustrar una serie de crónicas de India. No solamente ilustró la brevísima destrucción de las Indias, también ilustró otras crónicas, la de Girolamo Benzoni, por ejemplo, que también es muy... Ahora, él ilustra, valga la pena decirlo, él ilustra cronistas católicos, ¿sí? Entonces hay una mezcla muy particular. No se puede decir que de Bry detestaba y era un enemigo profundo del catolicismo, porque él también publicó textos de católicos. De acuerdo. ¿Qué tanto se parecen las imágenes de Bry a las imágenes que aparecen o aparecían con más frecuencia en Colombia en los últimos años por la violencia de la guerrilla? Sí, hay sin duda un parentesco, ¿no? Y yo creo que el hecho de yo haber padecido como colombiano esas masacres que ha habido en el país, digamos, en los últimos años, yo creo que eso hay un vínculo muy fuerte. Inclusive uno de los grabados que hace de Bry sobre la brevísima destrucción de las Indias gira en torno a las torturas que se le hacía o que se le hizo a Bacatá, que Bacatá era un cacique de Bogotá, ¿no? Bogotá es una especie como de elaboración de Bacatá. Entonces hay unos vínculos sin duda alguna. La novela Tríptico de la Infamia no solamente es una recreación del pasado, sino que también busca dialogar con el presente, y el diálogo que intenta la novela es con el extremismo religioso. Que todavía nos visita. Algún amigo mío en Colombia me dijo que él había terminado de leer la novela justo el día en que se cometieron las masacres en el periódico Charlie Hebdo en París. No me digas, qué curioso. Y a él le impactó sobremanera, porque como tú viste bien, la novela transcurre una buena parte en el París del siglo XVI. Vamos a hacer una pausa, Pablo, y vamos a regresar para hablar de Lemoyne, de Dubois y del resto de Tríptico de la Infamia, y para hablar de Colombia, este país tan fascinante, tan increíble, que tengo la suerte de conocer y que ojalá nuestros televidentes conozcan pronto, si no lo han conocido ya. Hacemos una pausa, regresamos en Casa Tomada. Estamos de vuelta con Pablo Montoya para seguir hablando de su Tríptico de la Infamia, una novela, no sé si lo he dicho, que fue premiada con el Rómulo Gallegos del 2015, sí lo dije. Pablo, quería preguntarte por los dos otros protagonistas de este libro tan intenso, tan fascinante. El primero, Lemoyne, que era un pintor dedicado, por sobre todas las cosas, a la cartografía, a hacer mapas, ¿no es cierto? ¿Cómo descubriste este personaje? Bueno, yo lo descubrí en París en la década del 90, cuando hacía mi doctorado en los estudios hispánicos. Los franceses han estudiado desde el punto de vista académico esta representación de los indígenas en el arte europeo del siglo XVI, y por allí fue que yo encontré a Lemoyne. Encontré a Lemoyne. Lemoyne es un caso atípico, digámoslo así, de la historia de la conquista de América, porque como dijiste, él forma parte de una expedición hugonote que va a la Florida, como para mirar si es posible que los franceses perseguidos en la metrópoli se puedan radicar en tierras de América y formar una comunidad un poco utópica, ¿no? Que viva en paz, en armonía entre ellos mismos y con los indígenas vecinos. Pero lo que digo, lo que me parece, digamos, atípico de Lemoyne es que es un pintor cartógrafo que va a América con el propósito de pintar lo que ve. Entonces, en efecto, él lo hizo. Él pintó unas láminas, de las cuales muchas se perdieron a lo largo de los siglos. Solamente se conserva una lámina de él en el Museo Británico, que yo visité, que yo vi, y que después de Bry va a recuperar todo ese trabajo de Lemoyne y lo va pues a... Es bien interesante porque cuando él conversa con su maestro, uno se da cuenta que las primeras representaciones de esas tierras lejanas eran, digamos, traducciones de escritos, traducciones de crónicas. Claro. No habían sido vistas por los cartógrafos. No. Inclusive la primera visión que hace el europeo, o la primera representación que hace el europeo del indígena, es como si fuese un monstruo. Sí, porque pintaban de oídas o de leídas. Las amazonas solo tenían un seno, claro, ¿verdad? Claro, los hombres tenían orejas que les cubrían toda la cabeza, eran
patones, tenían patas inmensas como los patagones, ¿no? Como los hombres de Patagonia, o tenían labios prominentes, o eran acéfalos, tenían la cabeza como en el pecho, pero era porque no tenían cuello. Entonces había una representación verdaderamente medieval del indígena, y Lemoine lo que hace es justamente mostrar lo que él vio. Claro, Lemoine tiene una visión renacentista del indígena, si uno ve las láminas que hizo. Entonces lo que me interesaba a mí era mostrar, o lo que me interesa a mí mostrar en Tríptico de la Infamia, es ese encuentro pictórico, sobre todo pictórico, de la civilización europea con los pueblos nativos de América. Ahí él tiene el primer contacto de todo el libro con América, ¿verdad? Después de este contacto llega a tierra firme, pero antes pasa por una isla donde encuentra un grupo de nativos muy temerosos de la expedición, ¿verdad? Y descubren por qué, poco después, digamos, de tomar contacto con ellos tienen además ganas de intercambiar piñas con los expedicionarios, y es porque les han extirpado los testículos a todo el pueblo. Claro, sí. Entonces, claro, uno va avanzando y va descubriendo otras monstruosidades, pero esa primera genera una impresión de lo que fue este choque, esta relación, este encuentro de dos pueblos tan distintos, en una época tan cruenta, además, donde todavía no existía la democracia, no existían los derechos humanos, no había observatorios de derechos humanos, ni existían los medios de comunicación, ¿no? Claro. Entonces, y al mismo tiempo hay una sensación bien peculiar, que es la de la invención de la ficción al momento del descubrimiento de lo nuevo. No sé si tú pensaste en eso al momento de escribir estos relatos. Sí, por supuesto que lo pensé muchas veces, y yo siempre iba de camino de la ficción, y siempre que estaba recreando las historias de esos pintores, estaba pensando en ese ingrediente. Es decir, cuando uno escribe una novela histórica sobre la conquista de América o sobre el siglo XVI, que se han escrito tantas, uno tiene que jugársela por algún aspecto novedoso. Y yo creo que el jurado del premio Rómulo Gallegos valoró esa novedad que propone la novela, porque es darle la voz a los artistas, a los pintores, cuando en la tradición literaria latinoamericana o hispanoamericana, que se ha detenido en el siglo XVI y que ha nombrado la conquista o la ha intentado definir, siempre eso va de la mano de misioneros o de guerreros. Mientras que en el caso mío a mí me parecía necesario como oxigenar o proponer algo nuevo, y era la presencia de los artistas. Por eso mi novela siempre está tamizada, siempre está filtrada por esa visión. Ahora, son artistas del siglo XVI, pero están filtrados por la mentalidad mía, que soy un escritor del siglo XXI, por supuesto. Entonces, me parecía importante jugar a esa invención, a esa renovación de la literatura. Ese dato que tú señalas, Raúl, sobre el encuentro de los indígenas que son castrados, los encuentran los franceses que van en una expedición pacífica, entonces quedan impactados, y evidentemente, ¿quiénes son los culpables de esa castración? Son los conquistadores españoles. Los españoles, sí. Tú hablas de la recreación de esa época, y para hacerlo empleas un recurso que salta a la vista del lector, que es el lenguaje. Es un lenguaje muy bien trabajado, es un lenguaje que se aproxima al lenguaje de las crónicas de Indias, pero que no es el lenguaje de las crónicas de Indias, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese trabajo, que además es un trabajo que se nota muy minucioso? Cada adjetivo está muy pensado, cada sustantivo está muy pensado. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, yo he tratado de jugármela por el estilo poético, creo que la escritura, más que un arte, es yo me considero más un orfebre de las palabras, un artesano de las palabras. Me interesa mucho trabajar en ellas, en su precisión, en su justeza, ¿no? La novela, si bien es cierto que yo la escribí casi que en 4 meses, la primera versión, después de que la tenía suficientemente fraguada en la cabeza, porque desde el 90 hasta el 2011, que fue que empecé a escribir la novela, ya tenía la historia, los pintores completamente ubicados, sabía cómo iba a narrar cada uno de estos 3 episodios del tríptico. Entonces, a pesar de que la escribí muy rápidamente, creo que después vino el proceso de pulimiento, ¿no? de mirar. Yo soy obsesivo con la corrección. Eso puede molestar a cierto lector que busca espontaneidad en la escritura, pero a mí me parece, o eso es lo que yo trato de hacer en las novelas y en los cuentos que he escrito, y hasta en los ensayos y en los poemas en prosa,
Uno tiene que darle al lector una especie de joya, ¿no? Bien construida, bien hecha, y que el lector sienta eso que está leyendo se acerca, porque se acerca a una suerte de perfección, ¿no? Tenemos que mencionar al tercer pintor, que es Dubois, conocido como el pintor oscuro de Amiens. ¿Quién es Dubois? Bueno, Dubois, de los tres pintores, era el más desconocido. Era un espectro, es un pintor fantasmal completamente. Y creo que la parte más emotiva de la escritura de Tríptico de la Infamia fue haber escrito el segundo fragmento del tríptico, que está dedicado completamente a Dubois. Yo a Dubois casi que lo reinventé del todo, ¿no? Le di carnadura, le di espiritualidad, le di mentalidad, le di sexualidad. Y todo eso ahí es cuando yo digo que el escritor tiene que jugársela por ese aspecto. Claro, de Dubois se sabe muy poco. Nació en Amiens, estaba en París cuando sucedió la masacre de San Bartolomé, perdió todo su trabajo pictórico por la furia de los católicos, huyó a Ginebra y murió allí. Eso es lo que en principio yo averigüé sobre Dubois, ¿cierto? Pero Dubois dejó un solo cuadro. Un solo cuadro, que es el que yo trabajo que se llama La masacre de San Bartolomé. Entonces lo que pretendía yo con Dubois es mostrarle al lector qué pasa con un pintor que ha sido golpeado por la violencia, por la infamia, que ha sido anulado como artista. ¿Qué pasa con él cuando él se enfrenta a ese pasado horroroso y trata como de sobrevivir a él? Lo que sucede con Dubois es que termina pintando un cuadro que es un cuadro importantísimo porque es una memoria de esos eventos terribles que sucedieron en la masacre de San Bartolomé, que se llama el cuadro durante muchos años, hasta finales del siglo XIX, se creía que era de otro pintor, hasta que por fin se supo que era de un tal François Dubois, repito, completamente desconocido, y eso me estimuló mucho para darle pues este ámbito personal y social a este pintor. Es un libro provocador también porque queda la impresión después de su lectura que la religión es lo peor que le pasó a América y lo peor que le ha pasado al mundo. Bueno, la aseveración es fuerte, pero creo que sí, creo que la novela tiene esa actualidad. La novela le dice al lector que la intemperancia religiosa ha sido un mal catastrófico, ¿no? Y que el cristianismo católico, evidentemente yo no voy a reivindicar el cristianismo protestante, que también cometieron excesos, pero ellos fueron las víctimas particularmente. Y en ese combate entre protestantes y católicos se metieron los indígenas involuntariamente. Entonces sabemos que la destrucción, ahora el Papa Francisco le pidió excusas a los pueblos bolivianos por la culpabilidad de la Iglesia en los horrores de la conquista y el genocidio. Eso me pareció un gesto hermoso, me pareció un gesto que es necesario. Bueno, después de tanto tiempo que ha pasado, ¿qué hacen los poderosos y los victimarios para poder consolar a las víctimas o a los descendientes de las víctimas? Pedir perdón. Eso es lo que le estamos pidiendo de alguna manera a los victimarios de Colombia, que pidan perdón, no solamente a los guerrilleros, a los paramilitares, al Estado que ha sido tan profundamente represor y castigador, a los hombres que cometen violencia cotidiana con sus mujeres. Los grandes índices de violencia en Colombia son de orden familiar, no la cometen ni la guerrilla ni los paramilitares, se cometen en el ámbito de la familia. Entonces yo creo que es fundamental. Y la novela plantea eso, la novela plantea que es fundamental que haya una civilización que esté fundamentada en principios espirituales de tolerancia y no en estos excesos de los cuales siempre hemos padecido su efecto. Diera la impresión, escuchándote hablar, que tú crees todavía aquello que creían los existencialistas, que el arte puede cambiar el mundo, o que por lo menos lo puede perfeccionar un poco. Bueno, una novela no creo que pueda cambiar el mundo. Creo que es Carpentier que decía, las novelas no cambian el mundo. De pronto los libros de economía, como El Capital de Marx, pueden transformar el mundo. Pero creo que las novelas ayudan a ese deseo de perfección que tiene la criatura humana. Pablo, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha sido un gusto enorme. Gracias, Raúl. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Permiso.